Esta Duomatic 0732 resulta más conocida en español por bateadora o tamper, una locomotora que se encarga de la comprobación del estado de la vía y su mantenimiento, como la separación apropiada de los raíles, el bateado del balasto y la nivelación de las vías. Lleva dos ejes de tracción y una caja de velocidades con reductora. Dispone de dos puestos de conducción, uno para trabajo en vías y otro para circulación. El modelo reproduce una de las locomotoras construidas por la compañía austríaca Flesser & Treuer en los años 70. Fue Hobby Train, la marca europea de Lenke, quien la editó hace unos años en escala N, consiguiendo un modelo cuando menos curioso, con bastante semejanza al real, que sorprende por su particular estructura. Aparenta ser delicada y deberíamos cogerla con cuidado. Algunas de sus partes pueden desprenderse fácilmente y otras se doblan sin mucho esfuerzo. Ya me había llamado la atención hacía algún tiempo, la había visto circular a escala real en mi juventud y la adquirí en color azul porque resultaba más barata que la más clásica de color amarillo. Hoy los modelos actuales son más sofisticados y poco se parecen ya a este. Incluye una tarjeta de pedido de elementos y unas bastante amplias instrucciones de desmontaje en perfecto alemán, así como su despiece. Acompaña algunos pequeños elementos de decoración añadidos, aunque en las instrucciones no deja muestra de dónde deberían colocarse. Se trata de las palas bateadoras y los fuelles de presión de estas, así como la escalera central. No porta aros de adherencia. Obviamente no se trata de una locomotora que deba tirar de pesados convoys. Por otra parte es muy ligera, tan solo pesa 29,4 gramos, casi la mitad de otras más pequeñas que ella. Además, sus ruedas son bastante más pequeñas de lo habitual y la distancia entre ejes es inferior a las de otros modelos, tal como podemos apreciar en las imágenes. Si añadimos a lo anterior su particular disposición del motor junto a la cabina de cola y el largo eje partido que mediante un apósito de plástico traslada la tracción al boje de cabeza, nos imaginamos que su rodadura no ha de ser muy efectiva. Acceder al motor es relativamente sencillo. Basta retirar los dos pequeños tornillos que sujetan la tapa inferior que lo cubre. Observamos el cable de corriente que proviene de uno de los hilos inferiores. Aunque este modelo venía digitalizado, no de serie, cuando lo adquirí, acceder al decoder ya es otra cosa. No está clara su ubicación, pero lo lógico es pensar que se encuentra cerca del motor, en el espacio de la cabina trasera, más si apreciamos los cables que surgen de su interior por la parte de abajo y los que se aprecian dentro de la misma. Sin embargo, lo delicado del modelo no aconsejan manipular la carcasa para acceder a él, por temor a que se casque. Ya se observa algo doblada en sus brazos intermedios, puesto que no ajusta convenientemente el cable que va al motor en el espacio habilitado para ello por culpa de la soldadura. En rodadura, tal como anunciábamos, no se puede decir que disfrutemos con ella. No alcanza mucha velocidad, tampoco fue diseñada en origen para ello. Su avance es constreñido, bastante ruidosa. Las pequeñas ruedas y la distancia de sus ejes no permiten buen contacto con la vía, por lo que en las curvas va a tirones y se detiene en los cambios de vía de forma casi obligada.
Solo podremos verla correr sin detenerse en las rectas. Más bien un elemento decorativo o para pequeñas apariciones en vía.